conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Chequina Radio. Señal con poder. Comenzamos. Del 2026, fíjense, ya se terminó casi este tiempo. Estamos aquí en Chequina Radio 95.1 FM, señal con poder, en tu programa Fe en Acción. Y queremos invitarte a que nos llames a los teléfonos 656, es un WhatsApp, al 469-1269, o llámanos al 656-411-4362, y con gusto te vamos a estar llamando, con gusto vamos a estar orando por tu necesidad. No creas que vamos a orar por tu necesidad así como algo al aire, sino con amor, con fe, con confianza, con esperanza, sabiendo de que nosotros vamos a orar con fe y sabiendo que Dios va a actuar y que ya está actuando desde antes de que nosotros tengamos esa necesidad. Dios ya la sabe. Es bien importante que sepas que Dios es un Dios bueno, amoroso, que es un Dios fuerte, que es un Dios que te ama con amor eterno. Por tanto, ha prolongado las misericordias sobre tu vida. Y fíjate que hoy yo quiero traerte una palabra de esperanza. Tal vez estás pasando tiempo difícil. Si me ves que estoy un poco agachada, es que estoy compartiendo el programa, lo estoy compartiendo con mis amiguitos para que nos sintonicen. Por eso me ves que estoy un poco agachada, pero estoy aquí. Bueno, te comentaba yo que hoy vamos a hablar, fíjate que hoy vamos a hablar de esos dolores que no se ven. Vamos a hablar de esas heridas que no sangran por fuera, pero que por dentro te están desgastando, que por dentro tu vida está en una situación difícil. Hay personas que viven rodeadas de gente, pero sin embargo están más solas que nunca. Hay quienes viven en una soledad terrible en medio de tanta gente. Y hoy quiero hablarte de una mujer que llevaba 12 años perdiendo no solo sangre, sino fuerza, dignidad y esperanza. Nadie sabía su nombre. La ley la llamaba impura. La gente la quería mantener de lejos. El tiempo parecía que se agotaba y esta mujer seguía sangrando. 12 años sangrando. Imagínate si cuando una mujer tiene su periodo normal, que dura 3, 4 días, se siente uno enferma, se siente uno débil, se siente uno muy mal. Y esa mujer tenía 12 años sufriendo un flujo de sangre, pero un día Jesús pasó cerca. Ella no gritó, no pidió ayuda, no exigió atención, solo pensó una sola cosa: si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocara ese borde. Y ese pensamiento cambió su historia. Hoy tal vez tú estás llena de años perdiendo la paz, que has perdido la paz durante todos estos años. Tal vez perdiste la fe, tal vez has perdido la alegría, tal vez perdiste la salud o las ganas de seguir adelante. Tal vez ya dices: hasta aquí llegué. Pero quédate aquí en este programa, porque hoy te vamos a decir que cuando Jesús pasa, no solo te sana, te salva, te redime, te transforma, te renueva. Quédate aquí porque vamos a hablar de esta mujer, porque si él pudo hacer algo con esa mujer, que los médicos ya la habían desahuciado, que la había desechado la humanidad, el pueblo de Israel ya la había desechado. Imagínate,
que lo que Dios hizo con esa mujer fue transformada, así como dice la Biblia, fue cambiado su lamento en baile. Y esa mujer dice la Biblia que no tenía un nombre, pero que se conoce como la mujer de flujo de sangre. Así es que vamos a leer aquí en Lucas y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Dicen, el consejo de la palabra es este. Dice así. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto había gastado en médicos, todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. No había podido ser curada, fíjate, a pesar de que había gastado todo su dinero. La Biblia habla de que esta mujer había gastado todo su dinero. Probablemente esta mujer sí tenía un dinero. Probablemente esta mujer sí tenía dinero. Probablemente tenía una posición. Probablemente esta mujer, porque de otra manera pues no hubiera podido gastar dinero. Tenía dinero para gastarlo. Tenía dinero para invertir en esa enfermedad que ella padecía. Y entonces dice la Biblia que ella tenía un pensamiento, un solo pensamiento había. Si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare, no su manto, el borde, la orillita del borde de su manto, si tan solo tocaron, ella solo pensaba en eso, ella no pensaba en otra cosa, porque sabía que si tocaba el borde del manto, virtud sanadora saldría de Jesús, porque ella sabía la ley, conocía la ley, y también ella creía en Jesús. Por eso la palabra de Dios le dice, tu fe te ha salvado, porque sabía que ella había tenido fe en Jesús. Y la historia de la mujer esta de flujo de sangre, pues esta mujer llevaba 12 años perdiendo sangre, 12 años perdiendo fuerza, dinero, dignidad, y también había perdido la esperanza. Según la ley, ella era impura, no podía tocar, no podía ser tocada. Imagínate cuántas veces ella pasó sin abrazar a su familia, sin abrazar a su esposo, a sus hijos. No podía abrazar a sus nietos, no podía estar cerca de su familia, no podía, porque ella tenía que gritar, ella tenía que irse a las orillas del pueblo y gritar, soy impura, porque ella no podía acercarse a nadie, no la podían tocar y tampoco tenía que ser tocada. Y cuando ella le iban a llevar los alimentos, se los dejaban ahí y se salían corriendo, y luego ella los agarraba y se retiraba corriendo. Entonces no podía abrazar, ni acercarse, ni mezclarse con la multitud. El hecho de que ella pensara tan solo que se pudiera acercar a la multitud era como un acto suicida, porque si ella iba ahí era muy probable que la mataran a pedradas, era muy probable que la iban a apedrear, porque ella era una mujer impura. Y la gente, los del pueblo de Israel, los judíos, eran muy escrupulosos. Ellos no se juntaban con gente impura, ellos no tocaban a la gente enferma y tenían muchos escrúpulos. Entonces ella no podía mezclarse con la multitud, era una mujer aislada. Y aunque ella empezó a caminar entre la gente sin que nadie se diera cuenta, ella era una mujer que no podía ser tocada, y que había ido con muchos médicos, y los médicos no habían podido hacer nada, había gastado todo su dinero. Y dice la Biblia que en lugar de mejorar, ella iba cada día peor, cada día. Imagínate cuánta anemia tenía, imagínate la debilidad que había en su cuerpo, imagínate el malestar, el cansancio que ella sentía. Nosotras como mujeres entendemos perfectamente eso, porque cuando hay periodo te sientes debilitada,
te sientes cansada, agotada, incluso cambia tu humor, cambia tu ánimo, a veces estás triste, a veces estás enojada, a veces te cambia tu ánimo porque las hormonas empiezan a cambiar. Imagínate una mujer con flujo de sangre por 12 años, pero dice que un día ella escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, ella escuchó y ella ya había oído que iba a venir un hombre que sanaba, que salvaba, que redimía, que transformaba. Y dice la palabra que no lo vio y tampoco lo conocía personalmente, pero ella escuchó que eso podía sanarla, que esa persona que andaba por ahí sanando enfermos, resucitando muertos, liberando endemoniados, que esa persona tenía esperanza para ella y eso encendió su fe. Ella echó a andar su fe y dijo dentro de sí, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ella no pensaba en una salvación, ella solo pensaba en lo físico, ella no pensaba en que había sufrido desprecio, rechazo, en que había sido aislada, en que había sido abandonada. Ella no pensaba en todas esas cosas, solo pensaba en ser sana. Y se abrió paso entre la multitud. Y tenía mucho miedo porque imagínense que se dieran cuenta que ella era una mujer inmunda, tenía mucho miedo, también tenía vergüenza que la fueran a descubrir, pero algo también que tenía mucho miedo y tenía mucha vergüenza, pero también tenía algo que a veces nos hace falta a nosotros. Tenía mucha fe y dice la Biblia que la fe vence al mundo, dice la Biblia que la fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él nos galardona, Él nos da un galardón cada vez que nosotros le buscamos con fe, porque la fe dice que es más preciosa que el oro. Y dice que ella se empezó a andar entre la multitud. A veces nosotros tenemos una multitud de obstáculos, a veces tenemos una multitud en nuestra contra, a veces tenemos una multitud de pecados o de personas que están en contra de nuestra vida. A veces tenemos una multitud de obstáculos para poder llegar a Jesús, pero cuando ella se envalentona, ella se agarra de valor y dice, si tan solo tocar el borde de su mano, yo sería sana. Y esa esperanza de recuperar su salud es lo que la hace valiente, es lo que le hace que ella vaya avanzando ante la multitud y quitando todo obstáculo que se le va presentando en el camino. No importa que tenga miedo, no importa que tenga vergüenza, ella empieza a avanzar con el miedo, con la vergüenza, con el dolor de haber padecido tantos años esa enfermedad que estaba desgastada física y emocionalmente, espiritualmente, estaba acabada, pero había un rayo de luz en su vida, había fe y había escuchado que el maestro estaba pasando por ahí, y entonces ella dijo, si tan solo tocara su manto. Entonces ella empieza a caminar ante la multitud, no importando las consecuencias que pudieran venir, no importa, ella empieza a actuar con valentía, ella empieza a actuar con decisión, ella empieza a actuar con la decisión que todas tenemos para poder hacer algo que transforme nuestra vida, y ella empieza a avanzar ahí y se mete entre la multitud y no importa, ella toca el borde del maestro. Y dice la Biblia que al instante la fuente se secó y el maestro empezó a gritar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y dice que los discípulos decían, ay maestro, por favor, toda la multitud te aprieta, tú dices que él me ha tocado, pero él sabía que virtud, que salud, que bienestar, que salvación había salido de él. Él sabía que algo grande y poderoso había salido de él y sabía exactamente quién lo había tocado, pero quería que esa persona fuera valiente y dijera, yo, Señor. Y dice que temblorosa, con miedo, esta mujer fue y se presentó delante de él y le dijo, cuando él empezó a decir, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Entonces dijo, yo, Señor, temblando, postrándose a sus pies, humillada, diciendo, yo te toqué, Señor. Y ella esperaba lo peor que le pudiera haber pasado. Ella esperaba la condenación, esperaba el juicio, esperaba que dijeran, mátenla, azótenla. Pero sin embargo dice que la Biblia, que Jesús le extendió su mano y la levantó y la miró con amor, con compasión, con misericordia, y le dijo, mujer,
Y ya les dije el otro día que cuando Jesús dice mujer, cuando ella está diciendo mujer, le está entregando una identidad, le está dando un valor, porque acuérdense que la mujer no valía nada en esos tiempos. Y le dice, mujer, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado, porque la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios, busca. Todo lo demás va a venir a añadidura. Si quieres ser sana, Dios te puede sanar. Ella, fíjate que no huyó, porque ella se pudo haber ido, no, ya me sanó, corro, al cabo ya agarré mi insanidad. Ella, no huyó, no mintió, no dijo, no, yo no fui. No, ella fue y dijo, temblando y con miedo, pero dijo, yo, Señor. Y Jesús no la reprendió como ella esperaba, tampoco la mandó matar ni azotar, sino que le dijo con esa humildad, con ese amor que caracteriza a nuestro Dios, a nuestro Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Dijo, yo Señor. Y por primera vez en 12 años, alguien la miró a esa mujer. Por primera vez en 12 años, alguien tocó a esa mujer. Por primera vez en 12 años, alguien la miró con amor y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Y en la otra versión dice, mujer, hija. Qué maravillosa escena cuando Jesús nos dice, hija, no importa lo que estés pasando, hija, no importa lo que estés viviendo, no importa, yo prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y ahí voy a estar, no importa, hija de mi vida, no importa si estás sufriendo, si estás padeciendo, si estás viviendo adversidad, yo estoy contigo. Porque Jesús nunca llega tarde. Porque Él está ahí siempre, Él está atento a tu necesidad. Y ella fue restaurada, no solo fue sana, no solo fue salva, restauró su identidad. También restauró su vida personal, el tener el contacto con otras personas. Restauró su vida. Dice Ernesto Álvarez, bendiciones desde la paz de Dios. Dios le bendiga, hermana. Podría orar por mi sanidad. Tengo problemas en mis riñones. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora oramos por Ernesto Álvarez. Padre, yo te pido, Dios, con la autoridad de tu palabra y con la unción de tu santo bendito Espíritu, que pongas riñones nuevos en Ernesto Álvarez. Padre, tú tienes ese poder, Señor, así como lo hiciste con la mujer de flujo de sangre, Padre amado, que él pueda tener riñones nuevos, Señor, que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos sano conforme a tu palabra, no porque nosotros digamos, sino por tu palabra que dice, por mis llagas fueron todos curados. Señor, por tus llagas, por las llagas de Jesucristo, Padre, hemos sido curados y declaramos esa sanidad divina, Padre. Declaramos esa sanidad, Señor, en mi hermano Ernesto Álvarez, Padre. Bendícelo, guárdalo, cúbrelo con tu sangre preciosa, Señor, y suple sus necesidades. Pero sobre todo sana su corazón, Padre, quita tristeza, dolor, angustia y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, es Valente porque está enfermo de sus riñones. Y Ernesto Álvarez, bendiciones desde La Paz, Dios les bendiga. Son dos peticiones diferentes. Vamos a orar por Valente porque me equivoqué y le puse otro nombre. El hermano está sano, el hermano Álvarez, y es Valente. Vamos a orar por Valente, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Valente, Señor, para que seas tú sanándolo, liberándolo de toda enfermedad y de toda dolencia, Señor, así como lo hiciste con esta mujer que tenía 12 años padeciendo. Señor, tú tienes el poder, la autoridad, la unción, Padre, para hacerlo. Señor, obra en la vida de mi hermano Valente, Señor, sánalo desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, y que tu nombre sea glorificado y exaltado desde ahora y para siempre. Amén.
Amén. Dice Daniel Díaz, oración por restauración familiar. Oramos, Señor, por Daniel. Oramos, Padre amado. Oramos, Señor, por Daniel, Señor. Oramos, Padre. Oramos para que tu nombre sea glorificado en esta familia, Señor, que traigas el perdón, que traigas la reconciliación, Padre, que se necesita en un hogar, Señor. Restáuralo, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Que las partes afectadas e interesadas, Señor, tengan esa compasión el uno por el otro, Padre. Te lo pido en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y Edgar Molina, podría orar por Berta, mi esposa, tiene problemas con ansiedad y depresión desde que murió su madre hace 5 meses. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Berta, Padre, para que seas tú consolándola, que tu Espíritu Santo la consuele, la fortalezca, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que se salga fuera toda depresión, toda ansiedad, Padre, que pueda vivir, Señor, el duelo, Señor amado. Es una pérdida, Señor, y tristemente cada quien la vive diferente, pero yo te pido que la consueles y que la alientes, que la levantes, Padre. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y aquí tengo una petición. Dice: prima, Dios te bendiga, te pido oración por mi nuera Caro, está deprimida, desesperada, tiene muchos problemas financieros, y por mis hijos, gracias. Oramos, Padre amado, por Caro, Señor. Sé tú obrando en la vida de Caro, Señor. Sé tú obrando, Padre, maravillas y prodigios, Señor, cancelando cada deuda, levantándola, Padre, salvándola, liberándola, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oramos por Gabriel, por Luis y por Héctor, Padre, para que seas tú extendiendo tu mano de poder, salvándolos, Padre, para la gloria de tu nombre, liberándolos, Dios, de toda esclavitud, Señor, de toda cadena, Señor amado. Bendícelos, Señor, libéralos, sálvalos, Señor, prospéralo, Señor amado, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y bendigo a mi prima, Señor, bendícela, bendice su vida, Padre, y suple sus necesidades. Te damos gracias por esta familia, porque sabemos que pronto, Señor, van a ser restaurados, renovados y muy bendecidos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén. Y fíjese que esta mujer de flujo de sangre, pues nos enseña que la fe puede nacer en medio del dolor, porque a veces nosotros pensamos que si tenemos dolor, en vez de que venga la fe, se disminuye, ¿no? La fe puede venir en medio del dolor. Jesús no rechaza al que se acerca roto, al que se acerca triste, al que se acerca mal. Y no solo sana el cuerpo, sana la vergüenza, sana el miedo, la ansiedad, la desesperación. No sé, tú qué llevas ahí detrás de ti o en ti. No sé qué vienes arrastrando. No sé si vienes arrastrando dolor, vergüenza, tristeza, angustia. No sé qué vengas arrastrando. Pero no sé cuántos años lleves ahí, no sé, tal vez lleves 12, como la mujer de flujo de sangre, viviendo una vida triste, desesperada, pero hay esperanza, como esta mujer que Dios le dijo hija cuando todo el mundo la había desechado, cuando todo el mundo la había marginado. Él la abraza y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ella llegó enferma, pero fue su hija, la hizo hija, la llamó hija, y en otras partes la llama mujer. Entonces ella no perseveró en su condición, perseveró en la fe. No se quedó escondida, no. Ella se atrevió a acercarse, ella no se quedó paralizada en el miedo, en la vergüenza y en el dolor. Ella quiso avanzar. Cuando alguien se acerca a Jesús con fe, la historia cambia, siempre va a cambiar tu historia, nunca va a ser la misma, nunca. Tal vez hoy
Llevas años tú en esa, perdiendo fuerzas, perdiendo paz, perdiendo dignidad, perdiendo esperanza. Pero Jesús sigue pasando por aquí. Jesús ahorita está pasando por donde tú estás. Ahí está pasando y quiere sanar tu dolor, pero quiere que le toques. Quieres que digas como esa mujer, que le toques, no para señalarte, no para decir algo de ti, sino para restaurarte, renovarte, para hacerte, para hacerte nueva persona. Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo grande que impacte tu vida, que pueda ser renovado. Y fíjense, déjenme les digo lo que significaba el manto. Tocó su manto porque decía, si tan solo tocara su manto, el manto representa la autoridad que Jesús tenía. En la cultura bíblica el manto no era solo ropa, representaba la identidad, representaba la autoridad y la presencia de la persona. Tocar el manto de Jesús era realidad, era tocar a Jesús mismo. El borde del manto, esto es muy profundo, ella no tocó cualquier parte, ella tocó, en lo que dice en Números 15:38, dice, Dios mandó a que los varones llevaran fleco y en el borde del manto con un hilo azul para recordar los mandamientos. Ahí estaban escritos los mandamientos y por eso ella sabía, conocía la ley, por eso decía, si tan solo tocara su manto, porque ahí había poder, ahí había autoridad. Y esos flecos representan la ley, representan la obediencia, representan la fidelidad a Dios. La mujer sabía, tenía la enseñanza judía, ella era una judía que sabía y conocía que el borde del manto era no solo un símbolo, sino que era un pacto que Dios había hecho. El manto como promesa mesiánica, en Malaquías 4:2 dice, en sus alas traerá salvación. La palabra alas en hebreo también se usa para los bordes del manto. Cuando ella tocó el borde del manto estaba diciendo con fe, tú eres mi Mesías prometido, tú eres a quien yo quiero conocer. ¿Por qué Jesús se detuvo? Fíjense, porque no fue un roce, fue un toque de fe. Esa mujer tenía una fe que muchos quisiéramos tener en ese tiempo. Muchos empujaban, pero fíjense que tremendo es que ahí había una multitud, pero solo una creyó, ella. La multitud lo apretaba, pero solo ella estaba creyendo lo que ella quería recibir de parte de Dios, una sanidad divina, que no solo recibió la sanidad, sino que recibió la salvación. Y ella dice, si tan solo tocara su manto, el manto no tenía poder mágico, el poder estaba en la fe puesta de quién era Él era el Mesías, Él era el enviado del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso su fe la salvó, porque no estaba tocando cualquier borde ni a cualquier persona, estaba tocando al Salvador del mundo. Entonces el manto representa lo que tú no puedes controlar, el punto donde termina tu fuerza y comienza la gracia de Dios. No necesitas entenderlo todo, no, solo necesitas tener fe y tocar a Dios. No solo necesitas alcanzarlo, solo necesitas ir con fe para que Dios te sane, te salve, te liberte. No fue el manto lo que sanó, fue la fe. Fue la fe del que traía el manto. Fue la fe de tener la fe en ese hombre que portaba el manto. Así es que imagínense lo que también significa cuando una mujer padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, significa literal o físico. Era una hemorragia continua, no era algo ocasional, era crónico. Esto implicaba debilidad constante, dolor, cansancio extremo, imposibilidad para llevar una vida normal. Ok. Valente. Ok, dice Daniel Juárez, le pido que oren por mi hijo Armando, está internado por problemas de salud, se le sube mucho la presión. Padre amado, en el nombre de Jesús,
Oramos por Armando Juárez, Padre, para que seas tú obrando, Señor, en sus parámetros, Señor, de su presión arterial, Padre, que llegue al parámetro normal, Señor, al diseño original que tú has establecido, Padre amado. Bendícelo, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo estamos pidiendo. Y bendice a este Padre, Señor, que está preocupado por su hijo, Señor, para que traigas tú bendición a su vida, Señor, y sana a su hijo, Padre, de toda enfermedad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Daniela Juárez, oren por mí. Ya es la misma. Daniela Juárez, no es Daniel Juárez. Entonces, había debilidad, cansancio extremo, imposibilidad de llevar una vida normal. Su cuerpo estaba perdiendo vida porque porque en la Biblia la sangre representa vida, como Jesús, su sangre representa vida. En Levítico 17:11 dice, la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. En Levítico 17:11. Significado, según la ley, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Eso significaba que no podía tocar a nadie, que nadie podía tocarla, no podía ir al templo, vivía aislada. No solo sangraba el cuerpo, sangraba su vida social, emocional y espiritual, porque no podía tocar a nadie. Significaba emocional, algo emocional muy profundo. Tener flujo de sangre también significaba pérdida constante, vergüenza, vivía escondida, sentirse no apta, sentir que su vida se iba perdiendo poco a poco. 12 años viviendo en flujo de sangre, perdía fuerza, dinero, dignidad, esperanza. Era una mujer agotada de esperar, era una mujer que ya estaba cansada. El flujo de sangre representa aquello que no se detiene, heridas que no sanan, ciclos que se repiten, dolores antiguos, pérdidas continuas. Hay personas que hoy sangran, que no sangran físicamente, pero que sangran por dentro, pero como eso que hay por dentro no lo vemos. Pero hoy hay esperanza. Sangra su paz, sangra su autoestima, sangra su fe, no tienen la suficiente fe, están padeciendo algo. Porque Jesús no se contamina con tu herida. ¿Por qué? Porque cuando la mujer lo tocó era para que se hubiera contaminado, mas sin embargo virtud sanadora salió de él, la sanó, la restauró, le puso en un lugar privilegiado, como a nosotros nos ha puesto en un lugar de honra. Según la ley lo hacía impuro, según la gracia él la restauró, porque según la ley a esa mujer sí lo tocaba, pero Jesús portaba la gracia y el poder de Dios. Pero a veces te excluyen, pero Jesús te abraza. El flujo de sangre no solo le quitaba la vida al cuerpo, le robaba lugar, voz e identidad hasta que Jesús se detuvo. Y entonces Jesús le dio vida. Jesús le dio vida, Jesús le dio salud, Jesús le dio posición a esa mujer. Ya no estaba aislada, ya no estaba desechada, ya no estaba abandonada. Y tal vez pues tú no tienes flujo de sangre en tu cuerpo, pero tal vez tu corazón está triste, está desalentado y estás perdiendo algo cada día. Pero quiero decirte que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene de parte de Jesús. Es ahí donde vamos a encontrar ese tiempo de paz, de tranquilidad, ese tiempo donde podemos estar seguras. Ese tiempo donde podemos estar tranquilas. Mucha gente ha vivido una vida triste por años, sufriendo, sangrando heridas. La herida ahí está constante sangrando, pero cuando
Esta mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, ella pensaba arriesgarlo todo por todo. Imagínense una multitud que apretaba al maestro. Y luego esa mujer indefensa, debilitada, ya casi sin fuerzas, pensando si tan solo tocar el borde del maestro. Imagínense esa escena, arriesgándolo todo por el todo. Y dijo, me voy a arriesgar, si me matan, pues que me maten, porque ahí voy a ir, porque era un riesgo muy latente que la apedrearan en ese momento y muriera apedreada, porque esa era la ley de aquellos tiempos. Y esa mujer, sin importarle los obstáculos, sin importar la multitud, se acerca, ni su debilidad. Ella estaba a lo mejor ya muy delgadita por tanto sangre que había perdido, a lo mejor se mareaba, a lo mejor estaba debilitada, muy debilitada, y aún así esa mujer decidió arriesgarse. Va y dice, si tan solo tocar el borde del maestro, dice que entre la multitud ella se acerca, lo toca y sale esa virtud sanadora. ¿Cuántos años tenía? 12 años sufriendo lo mismo, sangrando día a día. ¿Cuántos años tienes tú sangrando día a día? ¿Cuántos años tenemos en este círculo vicioso? Salimos de él, le damos vuelta y vuelta, pero nunca salimos de lo mismo. Entonces yo creo que es tiempo de que recapacitemos. No crea que esta palabra le habla a usted nada más, a mí me habla también. Y analizándolo, pensándolo bien, uno dice, sí, cierto, uno tiene que salir de esos círculos que traen vueltas y vueltas y vueltas, pero que no te ayudan en nada. Nosotros necesitamos salir y ser libres, porque dice la Biblia, si el Hijo liberta, le seremos verdaderamente libres. ¿Por qué vivir como esclavos cuando somos libres? ¿Por qué vivir tristes si somos alegres? Dice la Biblia que nuestro Dios es alegre. Dice que en Él hay plenitud y hay gozo, pero vivimos enfrascados en nuestro dolor, en las heridas que llevamos cargando por años y años y años, pero no nos decidimos a salir de Él. Y yo te invito en esta hora a que reflexionemos sobre esta mujer que tenía este flujo de sangre, una mujer que había padecido tanto. Ella tenía que estar a las afueras de la ciudad. Si ella por alguna razón tenía que salir a la ciudad, ella tenía que gritar, soy inmunda, para que todo el mundo se desapareciera y no se acercara, no estuviera tan cerca de ella, porque se contaminaba. Esta mujer no podía celebrar un cumpleaños de un hijo, no podía abrazar a sus hijos, no podía abrazar a su esposo, no podía hacer nada que todas las mujeres queremos hacer con nuestra familia. Esta mujer vivía aislada, esta mujer estaba desechada, estaba en una condición muy crítica. Pero viene Jesús y no solo le sana, sino le dice, hija, tu fe te ha salvado, hija, porque cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos da identidad. A veces nosotros nos paramos en el espejo y decimos, ¿quién soy? ¿A dónde voy? No sé nada de mí. Estoy perdida en este mundo. Pero Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos da el camino, Él nos da la pauta donde tenemos que seguir. También nos da la identidad de ser hechos hijos de Dios. Dice, y te puse nombre. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nosotros estamos muy mal cuando pensamos que cuando nosotros conocemos a Dios, ahí termina todo. No, ahí comienza todo. Comienza a darnos identidad, porque cuando éramos niños tal vez alguien nos dijo, tú no sirves para nada, nunca vas a ser nadie. Pero sin embargo Jesús dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, oveja de mi prado eres. Cuando decían, no te queremos, como muchas veces a mí me dijeron, no, pues tú ni eres mi hermana, tú ni eres nadie. Pero sin embargo Jesús me dijo, tú eres mi hija. Tú eres mi hija. Y Él me dio una identidad, me dio ese nombre que ahora ya no estoy perdida. Ahora sé que Jesús es mi guía, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Ahora lo sé, pero ¿cuántos años caminé sin ese Dios, sin esperanza, mirando a dónde iré? Anhelaba cuando tenía 14 años, anhelaba que alguien me abrazara, anhelaba que alguien me dijera, tú eres importante. Gracias a Dios que yo conocí a Jesús cuando era muy joven, tenía como
17 o 18 años cuando le conocí enferma de diabetes juvenil, cuando ya los doctores dijeron, esta mujer se va a morir a los 22 años, este diabetes es muy agresivo, va a morir. Pero un día alguien me dijo, te voy a llevar a una iglesia, y fue a la iglesia, y aunque no entendí nada de lo que predicaron ahí, dijeron, ¿alguien quiere recibir a Jesús como Salvador? Y yo le dije a mi mamá, paso, y mi mamá me dijo, pues si tú quieres pasa, porque yo, por rebelde de nacimiento, ya con una ira en mi ser, por los malos tratos de la familia, por cómo vivíamos en mi familia, yo dije, a mí nadie, yo nunca me voy a dejar de nadie, el que me hace me la paga, y si no busco quien lo pague. Pero me llevan a esa iglesia y yo pasé, y yo dije, yo nunca le voy a pedir perdón a nadie, jamás en mi vida voy a pedirle perdón a nadie, y tampoco el que me la haga, yo nunca lo voy a perdonar. Y cuando me dice esa persona que estaba predicando, ¿alguien quiere recibir a Jesús como Salvador? Y yo pasé y yo me hinqué por primera vez en mi vida, porque mi mamá decía que no había Dios, y yo decía, pues yo no creo en nadie. Paso y me hinco, y lo único que yo podía decir, perdóname, Señor, perdóname, era lo único que yo decía. Yo no sabía orar, yo no sabía nada, yo no sabía cómo era Dios, yo no lo conocía, pero ese día yo le decía, perdóname, Dios. Era lo único que podía decir, y yo me hinqué de una forma, yo me levanté de otra, porque Dios había hecho algo en mí, porque había tocado el borde del maestro, porque Dios había restaurado mi vida, y nunca más volví a sentirme sola. No puedo decirte que he vivido en un lecho de rosas, ni que me ha ido de maravilla, no te puedo decir eso, porque entonces sería mentirte, pero lo que sí puedo decirte, que nunca me he vuelto a sentir esa soledad que sentí cuando era niña, nunca he vuelto a sentir ese rechazo como lo sentí cuando era niña, porque ahora cada vez que alguien me hace algo, yo voy a los pies del maestro, y ahí lloro y sufro y lo que usted quiera, pero Dios restaura cada día mi vida. Y me tiro un ratito, pero al rato Dios me levanta, porque ese es el todo de nuestra vida. Aquí tenemos un saludo, dice, bendiciones hermanos, saludos a todos por allá desde Argentina, pues saludos desde Ciudad Juárez, mi hermano Pablo Mercado, Dios lo bendiga, gracias. También saludos al hermano Espino, saludos también a Verónica Gómez, a Araceli Martínez, Dios te bendiga, Araceli. Gracias por sintonizarnos aquí en Chequina Radio, y a Verónica Gómez, al señor Lorenzo Nares también, y pues a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por escucharnos, y pues seguimos aquí en Chequina Radio 95.1 FM. Y les comentaba que aunque nuestra vida no ha sido como lo que una maravilla, ¿no? Pero hemos vivido tiempos muy bonitos. Cintia Aguilera, pido de sus oraciones por la salvación de mi esposo Rafa, que Dios obre en su vida. Él no quiere nada con Dios. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por el esposo de mi hermana Cintia Aguilera, Padre, por Rafa. Oramos para que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de juicio, de justicia, Padre, para que lo salves, que él pueda tener un encuentro personal con Dios, Padre. Háblale a su oído, háblale a su corazón, háblale a su mente, Padre. Háblale a su espíritu, Dios, que despierte como cuando despertó el rey Ciro, Padre. Háblale, Dios mío, y que él pueda conocerte y reconocerte como único y suficiente Salvador. Oh Padre amado, yo te pido salvación y liberación para él, Padre, porque tú eres el que da el querer como el hacer, Padre. No importa que nosotros no queramos, y a ti te place, tú puedes hacerlo, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y pedimos salvación para Rafa, Padre. Y muchas bendiciones para Cintia Aguilera, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque ayer mi hija cumplió años, mi hija mayor cumplió años, y pues bueno, ya cumplió muchos, y si les digo cuántos, pues van a saber cuántos tengo yo. Entonces nada más digo que cumplió muchos,
Y hoy mi nieto también cumple años, pues que Dios los bendiga, les dé larga vida, les dé salud, pero sobre todo les dé presencia de Dios, que sean salvos para la gloria de su nombre, que le conozcan, ese es mi mayor anhelo. Ya le conocen, pero ellos necesitan servirle, entonces mi mayor anhelo es que ellos le sirvan a Dios, que yo los vea, porque yo sé que ellos tienen propósito en esta tierra, que ellos nacieron con un propósito. La Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí, entonces yo creo muy fielmente que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de ellos. Y bueno, te comentaba que nosotros tenemos que tocar al Señor. Te comentaba que cuando yo me levanto de ese lugar donde me llevé me fui a la iglesia, y yo me levanté diferente, y en una ocasión me asusté mucho y se me subió el azúcar como a 500 o 600, no recuerdo bien porque hace muchos años de eso, y mi mamá me dijo, voy a llevarte a que oren por ti. Yo le dije, llévame a donde sea, pero que se me quite esto. Pues gracias a Dios, mire, cuando llegamos allá al hospital, y fuimos a que oraran por mí, pues Dios me dio un don ahí de profecía y me dio un don de hablar en lenguas, y ahí me lleva mi mamá, pues todo eso era desconocido, yo no sabía que eso existía. Y luego ya después de eso me llevó mi mamá al seguro de la Chaveña, y dijeron los que estaban ahí, no señora, ella va a ser trasladada al seguro viejo porque viene muy grave. Me pusieron ahí como un suero, algo, y de repente yo sentí que ya no tenía nada, y le dije a mi mamá, ya no siento nada. Y mi mamá gritó, gloria a Dios, Dios te sanó, hija, vámonos. Y yo le dije, pero ¿cómo me voy a ir? Si ahí están los guardias y están todos, vámonos, hija. Pero yo no podía entender cómo Dios podía hacer un milagro instantáneo en mi vida. Yo no podía entender eso, era algo muy grande para mí, era muy difícil creer que Dios pudiera hacer un milagro en el instante. Entonces mi mamá me decía, vámonos, hija, vámonos. Y yo le decía a mi mamá, no me voy a ir porque yo estoy bien grave y me van a llevar al hospital porque estoy grave, me estoy muriendo. Y me dijo mi mamá, Dios ya te sanó, hija. Y yo, ¿cómo me va a sanar? Yo le decía a mi mamá, pues ¿cómo me va a sanar ahorita? ¿Cómo me va a sanar? Pues si estoy bien enferma, ¿no oyes lo que están diciendo los doctores? Y mi mamá me dijo, Dios te sanó, vámonos. Y yo dije, pero tengo suero. Y me dijo mi mamá, pues te lo quito. Y pum, me lo arrancó y nos fuimos. Y ahí voy escondiéndome de los guardias que no me vieran salir, que me salí de ahí del hospital. Y desde ese día hasta el día de hoy siempre me dicen, ¿tiene diabetes? Y yo le digo no. Y me mandan a hacer la prueba, y para la honra y gloria de Dios, nunca, bueno, solamente una vez que me tomé un spray y estaba embarazada y fui y me dijeron, le salió muy alta el azúcar y todo. Y me dijo mi hermana, eso es muy peligroso que embarazada tengas azúcar. Y yo le dije, no, a mí Dios me sanó y Él lo hace siempre bien. Me volvieron a hacer estudios y salí bien, porque cuando Dios hace la obra, la hace completa. No importa tu condición, Él no te da por lo que tú seas, Él te da por lo que Él es, y Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, esta mujer de flujo de sangre atrevida, a mí se me hace un atrevimiento, una mujer tan indefensa, una mujer que había sido marginada, rechazada, que había sido abandonada, y con qué osadía ella dice, voy a ir a tocar el borde del maestro, porque ella conocía la ley, sabía que en el borde estaban escritos los 10 mandamientos, sabía que en el borde había poder, había autoridad de parte de Dios, y ella por eso decía así, tan solo no quiero tocar al maestro, nomás el borde del maestro, porque ahí había una autoridad. Cada bordo que traía resignificaba algo, y ella decía, con tan solo que toque eso, yo voy a ser sana. Esa seguridad ella tenía. Ella sabía que en cuanto tocara, virtud sanadora iba a salir de Jesús. Por eso es necesario que tú tengas esa seguridad de que si tocas al maestro, Dios va a traer la solución para tu vida. Tienes que tener esa seguridad de que el maestro va pasando por el lugar donde te encuentras ahora. Su misericordia dice que son nuevas cada mañana, son para siempre. No es, todos los días estrenamos misericordias, porque la misericordia es como el maná del cielo. Cuando el maná del cielo caía, la gente comía
todo hasta llenarse, pero no podían llevarse a su casa, porque si se lo llevaban se les podría. Nosotros no, cada misericordia, la unción de cada día tiene que ser estrenada, cada día, cada día. Entonces ustedes y yo, nosotros tenemos que saber que tenemos que tenemos cada día, podemos cada día estrenar misericordias de Dios. Dice, son nuevas cada mañana. Qué hermoso que Dios tenga cuidado de sus hijos, qué hermoso que tengamos cuidado y que Dios traiga sanidad a nuestra vida. Imagínense, yo ya no viviera desde hace muchos años, hubiera estado muerta ya, pero sin embargo Dios tenía un propósito para mi vida, Dios tenía un propósito el cual tenía que cumplirse, y desde ese año hasta le serví a Dios. Le serví a Dios, entregué toda mi juventud a Dios, toda mi vida, siempre estuve en la iglesia. Y los años más felices de mi vida han sido cuando he estado al servicio de Dios. Los días más felices es cuando hago la voluntad de Dios. He tenido días felices que no incluyen a Dios, pero nada se compara como cuando es el servicio a Dios. No quiere decir que no lo incluyo porque no está en mi vida, sino que no, por ejemplo, cuando voy al cine, cosas así que no son cosas de Dios. Entonces, pero los días más felices de mi vida siempre fueron cuando estuve al servicio de Dios. Y eso es lo más maravilloso que nosotros podemos hacer, servirle a Dios. Por eso esta mujer de flujo de sangre, fíjese, no tenía nombre. La mujer de flujo de sangre, usted la busca en la Biblia, en Lucas, y también está en Marcos, está en 2 capítulos. Y usted, está en 2 libros, perdón. Y usted la va a buscar y no va a decir la mujer que se llamaba, sino va a decir la mujer de flujo de sangre. Así es reconocida, así la conocemos por miles y miles de años. Entonces, cientos y cientos de años, hace más de 2000 años. Entonces, imagínense, viene Jesús y le da un nombre, hija. Qué maravilloso cuando alguien te llama hija, qué maravilloso cuando alguien te abraza y cuando tú estás desvalida, cuando estás en esa necesidad de recibir un abrazo, de recibir un consuelo, y es Dios mismo quien te consuela. Es Dios mismo quien te alienta, es Dios mismo quien te da ese aliento de vida que necesitas cuando te sientes agonizando, porque cuando hay depresión, cuando hay tristeza, cuando hay dolor, sientes que agonices cada día y vives, pero sobrevives al día, sobrevives. Pues quiero saludar también a Águila Blanca, que es Alejandra Silva, Dios la bendiga, Sol Serrano y a Joel Figueroa, que Dios los bendiga. Gracias por sintonizarnos. Estamos aquí en su programa Fe en Acción, orando por cada necesidad. No oramos como orar, como una oración simple, sino orando con fe, creyendo que Dios actúa, creyendo que Dios hace la obra desde antes, porque en el Salmo 139 dice, antes de que la palabra esté en tu lengua, aquí ya lo sabes todo. Dice, de lejos me viste y entendiste y escudriñaste mis pensamientos, conoces mi levantar y mi sentar, mi salir y mi entrar. Todo lo conoce Dios de nosotros, todo. Y el rey David decía, ¿a dónde oiré de tu presencia? Si en el estrado de tus pies ahí estás tú, si en el Seol ahí estás. Él está en todas partes porque Él es omnipresente. ¿A dónde vamos a huir? ¿A dónde vamos a huir si Él está aquí? Está donde tú estás porque Él está en todas partes. Necesitamos su presencia en nuestra vida. Qué bonito es vivir con esa cobertura de parte de Dios. Y esta mujer, tal vez esta mujer, dice Diana, ¿cómo pasó la depresión por alto? Llevo meses bateando con ella, hermana. ¿Cómo pasó la depresión por alto? Llevo meses. Diana, es muy difícil, sí es muy difícil.
lidiar con la depresión y no la puedes pasar por alto, porque la depresión es degenerativa, progresiva y mortal. La depresión es una enfermedad emocional, mental, que va en aumento. Empiezas con un día, con dos, con tres, hasta que un día no te puedes levantar. Pero hay esperanza en Cristo, porque la Biblia dice en 2 Corintios 12:1, me parece, dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos tus pensamientos que se hacen como una bola de nieve y que van creciendo día a día, que vienen negativamente, llévalos a la obediencia a Cristo, llévalos cautivos, y empieza también pues a tomar apoyo de otras personas que verdaderamente puedan ayudarte, personas de confianza. No estás sola, ni puedes pasar esto solo, porque eso no se pasa solo. Necesitas a alguien que te acompañe en este proceso, y que te tome de la mano y que sepa que ahí estás tú. Pero sobre todo, agárrate de la mano del Maestro. Vamos a orar por ti y vamos a creer que Dios está orando. Padre amado, mira, Diana, Señor, viene con el corazón abierto, Señor. Con el corazón, Señor, lleno de necesidad de ti, Padre, más de que de cualquier otra cosa, Padre. Necesita de ti, necesita de tu presencia, necesita de tu amor, necesita de tu misericordia, de tu restauración, Padre. Yo te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, que su pensamiento, Señor, se ligue a tu mente, Padre, y que su espíritu se ligue al tuyo, Padre Santo. Sánala, Dios, libértala, Padre, rompe todo lo que no es tuyo, Padre, todo molde que no te pertenece, sea roto en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Restaura su mente y su corazón, Padre, porque tu palabra dice, escudriñar el corazón, porque es engañoso más que todas las cosas. Bendícela, Padre amado. Sácala de ese lugar, del pozo de la desesperación. Sácala, Padre amado, del lodo cenagoso, Padre. Límpiala, transfórmala, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria de tu nombre. Que sea restaurada por tu poder, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y fíjense que esta mujer, a mí me llama mucho la atención esta mujer, porque yo me la puedo imaginar flaquita, debilitada, temblorosa, con una vocecilla ahí que apenas le salía, porque pues imagínense, tan debilitada con tantos años, teniendo flujo de sangre, y ver un monstruo de multitud ahí y enfrentarse a ellos. A mí me llama eso la atención, porque digo, ¿cómo esta mujer se atrevió a enfrentar? Y luego los discípulos hacían como un vallado ahí, no se acerquen, y corrían a todos los que apretaban al maestro, pero esa mujer se metió por debajo, estaba chiquita yo creo, y se metió por debajo, y y tocó al maestro. Dice, Dios te bendiga, hermana, pido oración por mi hijo Richie y su familia, para que Dios ponga los medios y puedan liquidar todas sus deudas, y por mi hija Karina, para que Dios la sane. Tiene depresión y se le cae mucho el pelo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Ricardo Matamoros, Padre, y oramos por Alejandra, su esposa, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Señor, sana su economía, Padre, sana su familia, Padre, trae bendición sobre su vida, pero sobre todo trae salvación y liberación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, muéstrale tu amor y tu misericordia, que ellos se atrevan a tocar el manto del Maestro, que ellos se atrevan a acercarse a ti, Padre, y te conozcan como único y suficiente Salvador. Y te pido por Karina, Señor, para que seas tú obrando en esa depresión, Señor, que no tiene poder sobre su vida. Ayúdala, Padre Santo, bendícela, Señor. Ayúdala en todo lo que ella esté emprendiendo, en todo lo que ella quiera hacer, Padre. Quita toda soledad, Señor. Mándale un compañero, mándale una solución a su vida, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Amén. Amén y amén. Entonces imagínate la escena de esta mujer tan delgadita, tan chiquita y atreviéndose a la multitud, a los obstáculos. No sé cuántas multitudes de problemas tengas tú, ni cuántos obstáculos vengan a tu vida. Tampoco sé cuánta gente te ha rechazado, cuánta gente te ha hecho a un lado. No sé nada de eso, pero lo que sí sé es que con un toque del maestro nosotros podemos ser liberados. Si tan solo tocáramos el borde del maestro, todo cambiaría. Todo cambiaría, toda nuestra historia cambiaría nuestra vida, cambiaría nuestra historia, nuestra actitud, nuestro pensamiento, cambiaría todo de nosotros, porque ya no seríamos esas personas tristes, ya no seríamos esas tristes, esas mujeres, hombres, también hay hombres desamparados, también hay hombres deprimidos, también hay hombres que necesitan el toque del maestro. Aquí todos necesitamos ese toque maravilloso, esa virtud sanadora saliendo del maestro para nuestra vida. Tal vez estés enfermo por años, tal vez tu corazón esté herido, te han hecho tanto daño que cerraste tu corazón a una posibilidad de ser feliz, de estar contento, y amargaste tu vida. Pero déjame decirte que solo necesitas extender tu mano y tocar el borde del maestro y sanas todo ese dolor, esa amargura, ese rencor, ese resentimiento. Y yo creo que es el tiempo de perdonar a todos nuestros agresores. Yo creo que es el tiempo de perdonar a todos aquellos que nos hacen daño. Porque cuando alguien nos hace algo, pues nosotros nos queremos vengar y queremos hacer muchas cosas y les queremos amenazar y decirles cosas horribles, ¿no? Pero cuando nosotros venimos a Cristo y decimos, Señor, pues aquí estoy, no sé cómo actuar, no sé qué decir, no sé qué hacer, Él dice, esta es la salida, este es el camino, esto es lo que debes de hacer. No sé qué es lo que estés pasando tú. Y yo he pasado también cosas, no creas que soy perfecta, yo creo que no soy la mejor, pero lo que sí sé es que amo a Dios y le necesito cada día de mi vida, porque sin Él yo nada soy. Sin Él no tengo a dónde ir, no tengo a dónde recurrir. Él es el refugio de mi vida. Él es mi pronto auxilio. Dice la Biblia que Él es escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Si yo no lo tuviera Él, pues yo andaría toda agachada, toda triste. Andaría como esa mujer de flujo de sangre, ahí aislada, deprimida. Pero no te digo que siempre soy feliz, pero siempre confío y creo que Dios es mi Salvador, mi Redentor y el todo de mi vida. Así es que pues te invito a que seas valiente como esa mujer como esa mujer que se atrevió a enfrentar a una multitud, que se atrevió a enfrentar todo obstáculo, todo conflicto, todo lo que se le presentaba, todo lo que le impedía llegar a Jesús. Ella trató de hacerlo, o sea, no trató, lo hizo. Porque a veces quedamos en el intento, pero ella lo hizo, ella dijo, me voy a atrever. Y yo creo que lo pensó una vez, 2 veces, y usó una estrategia. Cuando esté toda la multitud distraída, me voy a meter entre toda la gente y ahí lo voy a tocar. Voy a tocar aunque sea el borde, voy a extender mi mano hasta donde esté el borde del maestro. Yo creo que ella estuvo planeando cómo hacerlo. Yo creo que no se aventó nada más así, sino que la estuvo pensando una y otra vez para llegar hasta el maestro. Porque no era fácil, la multitud lo apretaba, había tantos discípulos ahí, había 12 discípulos que lo protegían y él iba caminando y la gente le seguía, muchos le seguían por hambre, otros por necesidad, otros por amor, pero el chiste es que iba tanta gente detrás de él y esa mujer planeando cómo llegar hasta el borde del maestro. Por eso decía, no puedo llegar a él tal vez, pero aunque sea toco el borde de su manto. Porque el borde de su manto representaba autoridad y ella conocía la ley y sabía que el borde representaba autoridad, poder, que representaba sanidad. Por eso ella se decía, si tan solo tocar el borde del maestro, porque ahí sabía que se encerraba todo, o sea, sabía que podía recibir algo grande de parte de Dios. Y no era tanto el borde,
era la fe de quien ella había decidido creer. Ella decidió creerle a Dios, ella decidió creer que Él era el Salvador, el Mesías, que Él era el Redentor del mundo, que Él era el enviado de Dios. Eso decidió creer ella, por eso su fe la salvó, por eso su fe fue grande, por eso Jesús se sorprendió como una mujer tan denigrada, como una mujer que había sido tan, déjeme busco la palabra, tan rechazada. Como una mujer se atrevió a creer ciegamente en Él y dijo, sin tan solo tocar el borde del Maestro. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¡Ah, qué maravilloso! Hija, ¿quién me tocó? Todos los discípulos dijeron, ay Señor, ¿qué pregunta haces? Tanta gente que hay aquí, todavía preguntas quién me tocó, pero Él hablaba que virtud sanadora había salido de Él, que había salido sanidad de su vida, de su cuerpo. Él sintió esa sanidad, Él sintió y se paró cuando tocó, sintió el toque que salió de ella de Él para con ella. Por eso ella preguntó, por eso Él preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dice Berta Álvarez, ¿puede orar por Flor, una vecina mía de 21 años que tuvo un accidente y está delicada, ya que está en terapia intensiva? Padre amado, oramos, Señor, por Flor, Señor, esta joven que tiene 21 años, Señor, con este accidente y está en terapia intensiva, Señor. Oramos por un milagro para Flor, Padre, levántala de esa cama, Señor, sácala de terapia intensiva, Padre, que tu nombre sea glorificado, que virtud sanadora salga de ti, Padre, para que ella sea sana en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendícela, Padre, sánala, Dios, te lo pedimos creyendo, Padre, que tú eres el mismo ayer y por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Y bueno, mis amados hermanos, pues no sé, no sé cuánto nos falta, pero no sé, seguimos o continuamos. Bueno, hermanas, pues yo me emociono mucho con esta palabra y yo te invito a ti, persona que me estás escuchando, a todos mis radioescuchas, a todos los que están en Facebook, a todos los que están en las plataformas, pues que decidamos tocar al Maestro. Ahí está la sanidad, la libertad, la restauración. Y ahí está nuestra nueva vida. Dios les bendiga. Se despide su hermana Ana Silva. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves en punto de las 12 de mediodía, aquí en Chequina Radio 95.1 FM, señal con poder, en tu programa Fe en Acción. Dios les bendiga a todos. Este fue tu programa Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder. En el principio Dios lo creó todo.